me gustaría que habláramos de la doble vara de medir con lo que refiere a la Junta Electoral y lo que se encuentra ahora en Radio y Televisión Española. Y es que, como decía al principio, en el inicio, ¿no?, en la introducción, el Cara al Sol volverá a sonar en Radio Nacional. Y es que Radio y Televisión no irá a la Fiscalía y emitirá la cuña de Falange Española. O sea, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo cuando vimos, sin embargo, las decisiones que tomó la Junta Electoral también en las pasadas previas a las elecciones autonómicas y municipales, ¿no?, con ese espacio que a Unidas Podemos se le dio recortado, que tuvo aquel, medio litigio, ¿no?, para ver cómo se resolvía, y se decía que es que esto tenía que ver con una cuestión prácticamente procedimental, de una serie de matices al respecto de cómo se entendía la ley, y ahora vemos que, bueno, pues que la ley parece que sí que permite que Radio y Televisión Española, a pesar de una ley de memoria democrática, vaya a emitir el Cara al Sol. Me voy con Sánchez Mato. Bueno, yo, si queréis, hago como que me asombro y que Dios mío, ¿pero qué está pasando? Que van a poner que Radio Televisión Española, y en este caso su Consejo de Administración, controlado mayoritariamente por el Partido Popular y la derecha, pues va a permitir el Cara al Sol. A ver, no sé, a lo mejor parezco muy naif, pero es que es lo lógico, es lo normal, es lo que se puede esperar cuando se ceden determinados espacios por parte del Partido Socialista Obrero Español. Pero está los dos, no tiene mayoría, ¿eh? La mayoría es el PSOE con el PP. Claro. Es el PP-PSOE, es decir, si hay una institución en el país... estoy hablando del PSOE, no estoy hablando del PP, estoy hablando de que lo controla el PP porque se lo ha dado el PSOE. Ahora mismo el PSOE podría haber cambiado esa situación al día siguiente de ese vergonzoso pacto, que además, recordemos, lo hizo porque bueno, la excusa era que eso permitiría la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mira, como se puede inocentes. Ver claramente en esta gráfica. Claramente se ve lo que ocurrió, ¿no? O sea, claramente se ve lo que ocurrió. Entonces, ya digo, a mí no me sorprende. Me parece lo lógico y lo que se puede esperar, porque el bipartidismo opera para que las cosas vuelvan a ese turnismo en el que estaban muy cómodas las dos fuerzas políticas y las élites de este país. Bueno, ¿qué nos toca a quienes no formamos parte de esa dinámica ni lo hemos hecho nunca? Bueno, pues nuestra obligación en este caso es, además de denunciarlo, es plantear que no tiene por qué ser así, que no es la única opción posible, ni muchísimo menos desde el punto de vista electoral, sino que además tampoco nos tenemos que conformar únicamente con ganar elecciones, que ojalá algún día y en el corto plazo podamos hacerlo. ¿Quién es la Junta Electoral? Pues en este caso, al final no es más que una expresión también de ese gobierno judicial de las derechas que al final se termina trasladando a decisiones como esta. Decisiones que son lamentables, que son vergonzosas, que seguramente van contra ley, pero que nos las van a seguir atizando con ellas mientras no nos tomemos en serio eso de regeneración democrática. Es tremendo porque además la Junta Electoral ha asegurado que no es su competencia censurar la cuña de la formación. O sea, es decir, que la Junta Electoral dice que no es su competencia, a pesar de que podría ser contraria a la Ley de Memoria Democrática. René. Yo el problema que veo con todo esto, aunque coincida con Carlos, yo creo que podemos tener claro que esto es sintomático de dos cosas. Primero, de los 40 años de franquismo que pesan mucho en nuestro país y de una sociedad que empieza a ser más negacionista con todo lo que tiene que ver con la dictadura. El problema que yo le veo es que, más allá de la izquierda, nosotros tendemos a escandalizarnos, a denunciarlo, y tenemos que hacerlo, pero el problema es que no es suficiente. Yo lo veo sobre todo en la gente más joven. Hay bastante gente joven que simpatiza con Vox, que se piensa votarle o que está dentro del Partido Popular, que no te van a decir jamás, y muchos no lo piensan, que van a estar de acuerdo con Falange ni con la dictadura, pero este tipo de cosas no les llaman, no les apelan, y es fruto de ese franquismo sociológico que está dentro de la derecha española, y tenemos un problema si vemos que la gente joven este tipo de cosas no se escandaliza. Entonces, al no escandalizarse, ¿qué podemos hacer? Creo que hay que ofrecer otra cosa. Yo creo que la extrema derecha está ofreciendo un horizonte de certezas y la izquierda tiene que ofrecer uno. Y en esta izquierda hay que incluir, por cuestiones institucionales y electorales, al Partido Socialista, que la única manera de conseguir que se acerque a unas posiciones donde se pueda transformar la dirección del Estado es con un Sumar, ahora mismo, que es lo que tenemos, que esté fuerte y que pueda influir en el resultado. Porque si no, las tentativas de hacer gobiernos en solitario van a volver, aunque yo creo que ese país ya ha quedado atrás. Yo no creo que la extrema derecha esté dando ningún horizonte de certeza, y creo que eso es precisamente su fuerza. Es una alianza de odios, que se basa fundamentalmente en los miedos de determinados sectores de la sociedad con los que son capaces de conectar, transformando ese miedo en odio. Y creo que eso es importante que lo tengamos claro, porque eso es la capacidad que le permite la construcción de una coalición electoral
social en la que muchos de los integrantes de esa coalición electoral no se soportan unos con otros, pero tienen esa capacidad de transformar los miedos en odio y en ser una coalición en negativo en el conjunto de lo que viene a ser la negación de los elementos más básicos de la democracia, que es el reconocimiento del derecho a la existencia del otro. Y yo creo que ahí es donde está uno de los principales problemas. Creo que los que tenemos que reflexionar sobre el horizonte de certezas somos aquellos que queremos transformar y superar el modelo bipartidista y el modelo neoliberal. Y ahí sí que creo que quedan cosas por hacer. Es decir, tanto en el proceso de democratización del Estado, nosotros no podemos decir, a la gente no le interesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, a la gente hay que explicarle, para que entienda qué es lo que significa la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que cuando el Tribunal Supremo decide sobre su hipoteca, quien ha puesto los jueces del Tribunal Supremo es el Consejo General del Poder Judicial y afecta directamente a sus intereses, igual que en el resto de resoluciones, como fueron las cláusulas suelo o como han sido sistemáticamente las resoluciones de nuestra judicatura en favor de la gente. Entonces, es cierto que hay veces que hay que descodificar los debates. Y eso, la obligación, lo tenemos tanto la gente que estamos en las organizaciones de izquierda, como lo que manifiesta es la necesidad de la existencia de una democracia en la información que no existe. Existe un problema de concentración de la información y de un cierre que se ha producido en los últimos años a cualquier disidencia de lo que viene a ser la línea editorial de los grandes medios de comunicación. Y creo que eso es un problema democrático de primer orden, que además se manifiesta viendo cuáles son los canales de televisión que hoy existen. Por eso creo que además, para afrontar el futuro, más allá de las perspectivas institucionales, es necesario pensar cómo se va a producir la democratización de los medios, que es lo único que permite que algunos discursos sean legítimos. Porque el principal problema que hemos tenido en el final de la legislatura es que una parte de la acción política del gobierno era considerada ilegítima en el conjunto de los medios de comunicación, incluida Televisión Española. Es decir, había millones de personas que no tenían un medios de comunicación que pudieran expresar o la mirada que tienen esas personas. Y eso vulnera el principio del pluralismo político de forma flagrante, vamos. Antes de darle turno a Paola, me voy con Marina, que se incorpora al programa. Marina Olmo, jurista. Gracias, Marina. Me decías que podías hablar justo al respecto de la ley, ¿verdad? En este sentido. Sí, gracias a vosotros. Pues, a ver, la Junta Electoral aquí ha sido como demasiado precavida por el no querer pronunciarse al respecto. Sí que es verdad que en cuanto a que no es su competencia, en este caso es que para la prohibición de esta cuña en específico, de una cuña, como es este espacio que le da Radio y Televisión Española a otros partidos que no son los mayoritarios, pues sí que se necesita una resolución judicial. Entonces, Televisión Española ha decidido no seguir para adelante con la denuncia ante Fiscalía porque dice que no le da tiempo porque la cuña se emite ya hoy. Pero sí que es verdad que sería bastante beneficioso poder tener una resolución judicial, ya no sea para el lunes, pero sí, aunque sea posteriori, para estimar que efectivamente cuñas así son ilegales, y ya no solamente para, en este caso oportuno, igual que se puede estimar que algo ha sido ilegal a posteriori, sino ya para que no vuelva a ocurrir en ocasiones posteriores. Ya entonces, en caso de que el tribunal en cuestión especificara que esa cuña, obviamente, que trata sobre la guerra civil, que enarbola a la extrema derecha y al franquismo, un juez pudiese estimar que no es ilegal, pues entonces ya ahí podríamos señalar a los jueces, igual que la Junta Electoral, por ejemplo, se pronunció con el cartel de Vox retirándolo, si bien no por el contenido, este cartel tan famoso de tirar a la basura la bandera LGTB, el feminismo, entre otras cosas, vamos, todo lo que olía a un cierto progreso, derechos fundamentales y democracia, todo eso querían tirarlo a la basura, y la Junta Electoral no se pronunció respecto al contenido del cartel como tal, sino a que era un acto de campaña cuando todavía no estábamos en proceso de campaña, y por eso obligaron a retirarlo. También digo que tardaron mucho. Entonces, sí que necesitamos posicionarse a los jueces al respecto, pero al mismo tiempo tenemos también otras sentencias, como por ejemplo el famoso cartel de Vox en contra de los menores, mal llamados menas,
y un tribunal dijo que ese cartel no era ilegal por el hecho de que, bueno, la inmigración de los menores es un problema social y tú te quedas como jurista diciendo, discúlpeme señor juez, usted que lo único que tiene que hacer es aplicar la ley, ¿en qué ley está especificado que los menores inmigrantes son un problema social? Eso es un juicio de valor que está haciendo usted porque le está dando la gana. Entonces, por una parte nos quedamos como bastante desprotegidos con el sentido de no lo quieren llevar a fiscalía y luego es que encima a lo mejor lo llevamos a fiscalía y no solo no resulta ser beneficioso porque a pesar de que de ser ilegal y que la ley nos dé la razón, luego vienen jueces a decir que bueno, que ya lo que interpretan ellos es otra cosa. Bueno, me voy a ir porque tenemos a José Manuel Martín Medem, consejero de Radio Televisión Española. José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Te quería preguntar sobre este asunto, sobre lo ocurrido en Radio Televisión Española a este respecto, y es que, bueno, pues sorprende, ¿no?, que el Cara al Sol vuelva a emitirse, a sonar en Radio Nacional. ¿Cómo es esto posible? Vamos a ver, el problema fundamental es que un partido como Falange Española de las Jons, un partido fascista, esté legalizado, sea legal. Ese es el problema fundamental, porque a partir de ahí es como se argumenta que un partido legal tiene derecho a utilizar su himno en uno de los espacios que se ceden en la televisión pública estatal para la propaganda política en tiempo de elecciones. La Junta Electoral ha reiterado que no tiene, dice textualmente, no tiene competencia para acordar la suspensión de propaganda electoral por su supuesto contenido delictivo. Lo que se podía haber hecho era recurrir a la Fiscalía y buscar una resolución judicial que impidiera la emisión de ese himno en la cuña de Falange, pero no se habría conseguido esa resolución porque se habría utilizado el argumento de que es un partido legal y por lo tanto tiene derecho. Por lo tanto, el problema no es de Televisión Española, el problema es del sistema político heredado de la transición que permite que un partido fascista sea legal. Ahí es donde está el origen. Pero, por cierto, esta polémica ha llegado en un momento muy oportuno porque la representación de Unidas Podemos en el Consejo de Administración estamos tratando de mejorar la mala aplicación del derecho de acceso en Radio y Televisión Española. Y uno de los elementos que queremos eliminar es precisamente que la legislación, la regulación actualmente vigente, se autoatribuye el derecho de censurar los contenidos de partidos, sindicatos y organizaciones sociales antes de que se emitan en los espacios específicos del derecho de acceso. Esta sentencia confirma, como recuerda la Junta Electoral, que el derecho de libertad de expresión no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. En resumidas cuentas, un partido fascista se aprovecha del sistema democrático que pretende eliminar. Resolver esto para que no pueda volver a producirse, porque se decía, ¿no?, que ahora no daría tiempo y que por lo tanto Radio Televisión Española, teniendo en cuenta que esto va a emitirse hoy, pues no podría recurrir. Nos comentas que tendría que ver con la propia existencia de este partido político y su propia, bueno, pues que sea legal, ¿no?, que sea un partido político que pueda concurrir a las elecciones, pero no hay otra metodología que no implique, digamos, la ilegalización del partido para que no se escuche el Cara al Sol, teniendo en cuenta la ley de memoria democrática o la ley de memoria histórica que ya está aplicada en nuestro país? Para que, según esa ley de memoria democrática, se pudiera impedir que se escuchase en Radio Televisión Española el Cara al Sol, se necesita una resolución judicial. Pero insisto que yo temo mucho que esa resolución no se produjera porque nuestro sistema de justicia alegaría que se trata de un partido legal. La misma justicia que permite que sea legal un partido fascista aprovecha esa argumentación para permitir la difusión del himno El Cara al Sol. Por lo tanto, el problema está en el origen, en la legalización. Y en estos momentos, según la Constitución, no hay ninguna forma de aplicar una censura previa y la única posibilidad de intervenir es denuncia a la Fiscalía y una decisión judicial que prohíba la emisión del espacio de propaganda electoral. José Manuel, aprovechando que te tenemos aquí, después de los comicios electorales,
¿Sois optimistas con que pueda garantizarse mayor pluralidad en Radio Televisión Española, sobre todo desde la parte progresista de este Consejo de RTV? Mira, en estos momentos el Consejo de Administración está dominado por una mayoría de 5 votos compuesta por 3 representantes del Partido Popular, un tránsfuga del PSOE y el representante del Partido Nacionalista Vasco. En el caso de que las elecciones tuvieran como resultado la formación de un gobierno del PP con alguna fórmula de colaboración de Vox, ya fuera gobierno de coalición o apoyo parlamentario, yo temo que lo que el PP haría sería lo mismo que en Telemadrid, que es cambiar la ley para modificar la composición del Consejo de Administración y asegurarse un dominio total sobre la radio y televisión pública estatal. Pero incluso en el caso en que el PP y Vox fueran derrotados, el PP podría mantener, porque el mandato del actual Consejo de Administración es de 6 años y solo llevamos 3, podría mantener la actual mayoría de 5 votos y bloquear el nombramiento del 10º consejero que debe sustituir al presidente dimitido, podría seguir bloqueando el nombramiento de una presidencia no interina de consenso y además piensa también bloquear lo que reglamentariamente se tiene que cumplir, que es que la mitad de los consejeros, 5, solamente pueden cumplir un periodo de 3 años porque el Consejo se renueva por mitades. Precisamente los 5 que tendrían que ser sustituidos en marzo del año que viene son los 5 que forman la actual mayoría, con lo cual el PP, aunque pierda las elecciones, puede seguir bloqueando Radio Televisión Española y apoderándose, como hace ahora, de las decisiones del Consejo de Administración, impidiendo la actuación de la actual presidenta interina. José Manuel Martínez Mede, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero, consejero de Radio Televisión Española y además vocal de medios públicos, secretario de medios públicos en el Sindicato de Periodistas de Madrid. Nos vamos y continuamos en mesa con esto. Me voy a ir con Sánchez Mato. Bueno, Meden lo ha explicado de manera magistral y además lo anunció en su momento, cuando se dio el golpe de Estado en la Radio Televisión Española. La responsabilidad, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, es no legislar cuando ha tenido la capacidad y la mayoría para poder hacerlo. No dudéis que, como indicaba en su última parte de la intervención, ocurrirá en Televisión Española, si PP y Vox tienen mayoría suficiente, ocurrirá algo similar a lo que ha pasado en Telemadrid. Una absoluta perversión de lo que es la realidad social y mediática de nuestro país. Pero también quiero decir que es que no olvidemos ese elemento que indicaba yo en mi primera intervención, de que la Junta Electoral Central siempre puede hacer algo más. Y es que son 8 miembros que nombra el Tribunal Supremo a propuesta, magistrados del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que, recuerdo de nuevo, no ha sido renovado y que volverá después de las elecciones a poner esos 8 miembros. Bueno, pues ya podemos imaginar que los 5 que formarán parte de la próxima Junta Electoral Central y que nombran los partidos políticos con la mayoría que se dé, estarán mediatizados por un poder judicial de derechas, profundamente de derechas, que lo que hará será hacer de su capa un sayo. Hoy con Paola y después con Lucía de Castro por videoconferencia. Sí, yo es que lo que quería mencionar era un poco lo que ha dicho el consejero de Radio Televisión Española, ¿no? Que al final la argumentación a la que recurre Falange diciendo que ellos son un partido legal, que el contenido en sí de la letra del himno no atenta directamente contra nadie ni contiene ningún tipo de delito de odio, es que claro, está bien argumentado. El problema es que si nos vamos a la raíz, ha habido una falta de contundencia en la aplicación de la memoria histórica en los últimos 50 años y que el problema es que las JONS sean un partido legalizado y que se presenta a las elecciones a día de hoy. Entonces, bueno, a mí lo que me preocupa sobre todo es que esta semana coincida en la agenda mediática la posibilidad de hablar de censura del Cara al Sol en Televisión Española cuando venimos de la semana pasada de la censura efectiva por parte de los gobiernos de ultraderecha de contenido cultural como Orlando. Entonces, a mí me parece que estamos un poco entrando en esa España mía, esa España muerta, donde están tus ojos, donde tu cabeza otra vez, ¿sabes? Me voy, por lo tanto, con Lucía de Castro por videoconferencia. Bueno, yo con esto me pregunto al final cuál es el alcance de nuestro Estado democrático y de derecho, ¿no? Porque
Como veníais hablando, pues un partido fascista es legal, va a volver a sonar el cara al sol. Parece que al final, incluso teniendo leyes de memoria histórica y democrática, sirve para poco. Entonces, el Estado de Derecho parece que realmente no puede garantizar el cumplimiento de la ley o un Estado realmente democrático. Y bueno, creo que también como estaba diciendo justo antes Rafa, todo esto tiene mucho que ver con cómo la extrema derecha moviliza con el odio, ¿no? Y también con ese falso patriotismo que Vox lleva todos estos años promoviendo, el hecho de pensar, yo soy tan patriota que no condeno ningún momento histórico de mi país, no condeno la dictadura fascista, no condeno el colonialismo, cuando vemos todos estos movimientos que incluso niegan las consecuencias que ha tenido el colonialismo, incluso que siguen a día de hoy en América Latina. Y creo que tampoco es casualidad que la Falange se atreva a dar este paso de poner el cara al sol en este momento, ¿no? Porque estamos ahora mismo en un momento político en el que vemos que se da paso por paso, poco a poco, vamos retrocediendo y en las últimas semanas pues ya hemos visto cómo un partido propone literalmente tirar a la basura al colectivo LGTBI y no pasa nada, propone derogar la ley del aborto, mete en las instituciones a integristas cristianos, pretende destruir todo el sistema de bienestar y pese a la gravedad de todas estas propuestas no sucede nada. Creo que no solo es tarea de la legislación evitar esto, al final creo que también es algo de la propia conciencia y cultura democrática de la sociedad, y creo que si realmente tuviésemos una cultura democrática consolidada, en el primer momento en el que se planteó una involución de este tipo, habríamos salido todos a quemar las calles, igual que está pasando ahora en Francia. Aquí a mesa con René Soto. Yo escuchando todo esto, a veces me pregunto, insisto, nos escandalizamos de lo de Falange, que aquí todos podemos coincidir en que es una anomalía democrática y que no es tolerable que en un país que se supone democrático eso exista. Pero es que aunque se ilegalice, tenemos a gente como Jorge Buxadé, tenemos a gente como Javier Ortega Smith, que dime tú en qué se diferencian de Falange. O sea, da igual, se irán allí, ya están ahí dentro. Y la normalización de esas ideas ya está ahí. Y ya está ahí intentando contaminar a una derecha que cada vez lo tolera más y que se cree, ingenuamente, sobre todo los votantes, que si gobiernan PP y Vox van a poder controlar a la bestia. Salvando paralelismos históricos, lo mismo decía la derecha alemana con Hitler. Vamos a integrarle en el sistema, le podremos controlar. Entonces, nosotros tenemos que combatir sus ideas. No nos basta solo con ilegalizar partidos o discursos, hay que combatir sus ideas, la esencia de sus ideas. Y yo entiendo lo que ha dicho Rafa, pero yo sí creo que ofrecen un horizonte de certezas en el sentido, ofrecen un sujeto antropológico concreto, el individuo neoliberal, que lo mezclan con toda esta retahíla del patriotismo exacerbado y demás. También politizan un sujeto concreto respecto a los impuestos y el estado del bienestar, diciendo sálvese quien pueda, no necesitas al colectivo. Ofrecen un horizonte de una certeza concreta, que aunque no es una certeza que si lo analizamos pueda ser buena para ellos mismos, está funcionando. Y yo lo que creo, y aquí se ha hablado también, a la izquierda le falta algo, le falta un discurso, le falta una claridad. Y eso no tiene por qué ir unido siempre a decir, digamos, esto de vamos a decir la verdad. Todos en política creen que están diciendo la verdad. Sino que hay que analizar cómo se expresa y cómo lo estamos diciendo y analizar el momento concreto. Y creo que esto tendremos que analizarlo mucho en función de lo que pase en los resultados electorales y veremos a dónde llegamos. Pero creo que va a ser una reflexión de los próximos años y del propio espacio de Sumar, ver cómo se abren nuevos debates y de qué manera se enfocan, porque hay muchas cosas que tratar en el próximo ciclo. Rafa. Claro, yo creo que hay un problema, como se planteó hace un momentito, de cultura democrática. Claro, el problema es darle el marchamo de derecha democrática al Partido Popular. Ese es el problema. Es decir, claro, nosotros tenemos un problema que aquí no tenemos una derecha golista que luchó contra el fascismo. No, aquí tenemos una derecha conformada y constituida por los ministros del antiguo régimen. O sea, ahora cuando estamos hablando de censura, se tiene que estar carcajeando don Manuel desde la tumba, porque fue el gran censor del reino siendo ministro de Información y el gran intoxicador, ¿no? Entregando dosieres sobre militantes que eran asesinados por el régimen a la prensa internacional, como hizo con Julián Grimau, o editando incluso periódicos de la oposición falsos para intoxicar a la oposición, ¿no? Estamos hablando de un partido que tiene entre sus filas a Martín Villa,
Un hombre que es responsable del ametrallamiento de una iglesia llena de obreros, como fue la matanza de Vitoria. Estamos hablando de gente que nunca ha renegado de su vínculo con el franquismo. Es que ese es el problema. El problema es que este verano la familia real va a descansar en un palacio que fue cedido por la dictadura franquista. Es decir, hay un problema de fondo que es el hecho de haber tenido de no tener una derecha democrática, y la necesidad de la democratización del Estado pasa porque haya sectores de la derecha que rompan con su pasado. Y el Partido Popular no lo está haciendo en absoluto, si es que es su esencia. Es que Ayuso, al fin y al cabo, ¿qué es Ayuso sino ese vínculo que existe entre el modelo neoliberal y el franquismo? Sánchez Mato y después me voy con Marina. Entendiendo y compartiendo la raíz profunda de lo que decía René, yo creo que es evidente que la derecha, las derechas y las más ultras también, están lanzando un determinado mensaje que tiene pues un determinado caldo de cultivo y puede calar, ¿no? Bueno, pero es que la importancia precisamente de esas tramas que en su momento citábamos al principio del programa de hoy, que tienen que ver con lo mediático, que tienen que ver con lo judicial, con los poderes fácticos, también influyen mucho, porque yo creo que la izquierda sí ha lanzado un mensaje alternativo. Pero claro, es que hay cosas de las que se habla y hay cosas de las que parece que se corre un tupido velo. Yo ponía anoche un hilo de tweets: Feijóo presume de gestión, 20.000 millones de euros públicos nos han costado su fusión de las cajas gallegas y el Banco Gallego. ¿Quién se lo va a decir? Nadie se lo va a decir, ni hoy en el debate, ni nadie pero no se lo va a decir el PSOE porque Pedro Sánchez tiene pánico a que se hable del rescate bancario, ¿vale? Pero cuidado, cuando se habla de que en este caso no se ha planteado alternativa, claro que la hemos dicho, claro que hemos denunciado, pero ¿dónde queda eso? Queda muy en los medios más periféricos y desde luego no en los demás de masa. ¿Alguien entendería que hoy fuera candidato a presidente de gobierno con todo lo que ha ocurrido Rodrigo Rato? Pues Feijóo tiene a sus espaldas algo que es ligeramente inferior a lo ocurrido en Bankia, pero un verdadero expolio a lo público. Nadie se lo ha dicho en ninguna de las entrevistas, yo no lo he visto por lo menos, nadie se lo ha dicho en ninguno de los debates públicos y ningún gran comunicador le va a poner contra la espada y la pared, y eso no es responsabilidad ni culpa de las gentes que en la izquierda estamos planteando modelos alternativos. Ya sé que nos va un poco por complementar, porque entiendo también, es verdad, que no solamente nos vamos a quejar de lo que no se dice, también tendremos que ver cómo decimos lo que decimos para que prenda. Pero yo creo que uno de los motivos por qué no prende es porque no interesa que prenda, no porque no estemos lanzando esa alternativa. Calles que conmemoran leyes que se incumplen, las vías que violan la memoria democrática, así decían desde el diario Público, y es que, en efecto, a pesar de la ley de memoria democrática, sigue habiendo pues calles en nuestro país que recuerdan al pasado, ¿no? Y Roberto Ruiz Sánchez, por ejemplo, quien comentaba que hay aún 15 calles que incumplen la ley de memoria democrática solo en el caso de Santander propiamente, ¿no? Quien nos comentaba desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria que, en efecto, parece que todavía sigue habiendo esos resquicios en el callejero de determinadas ciudades de nuestro país, y a pesar de que, insisto, tengamos en vigencia una ley que se supone que debe restituir lo que ocurrió durante la dictadura fascista de nuestro país. ¿Cómo es esto posible? Me voy a ir con Marina Olmo por videoconferencia como jurista, que nos explique también en este sentido cómo puede ser una realidad que, a pesar de la ley de memoria democrática, a pesar de la ley de memoria histórica, pues el callejero de determinadas ciudades de nuestro país siga aún teniendo como nombre a generales de la dictadura, a criminales de guerra también, ¿no? Pues precisamente porque desde las instituciones no se persigue, teniendo que ser ellos los que tienen el deber de acabar de cumplir con la ley y acabar con ese callejero todavía que celebra a personas del gobierno de la dictadura de Franco. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, en Santander ha ganado con mayoría absoluta el Partido Popular y ya de primeras han dicho que lo de cumplir la ley,
que con su tiempo, lo cual va a significar en la práctica que no la van a aplicar. De hecho, bueno, si es que el Partido Popular ha sido de los principales partidos en contra, junto con Vox, ya no solo de la propia ley de memoria histórica, sino de cualquier progreso que suponga el por fin acabar con cualquier símbolo o nombres que celebre la dictadura. Desde luego ellos siempre se han posicionado en contra, es decir, a favor de seguir celebrándolo. El caso es que no si van a seguir ganando en las instituciones, es que la ley no se va a aplicar en la práctica por mucho que esté ahí. Bueno, es que es más, a ser posible ya han avisado de que esta ley, si pueden, la van a derogar, y junto con esta también han avisado que van a derogar la ley del aborto, si pueden también la ley de la eutanasia, y a ser posible, Abascal, recordemos que en sus inicios decía también que quería derogar la ley de matrimonio igualitario, así que ya no es solo que vamos a depender de ellos en cuanto a la aplicación, es que si llegan al gobierno, esta gente va a acabar con la ley de memoria democrática, lo cual significa volver al callejero franquista, que es donde se sienten cómodos, desde luego. Con Paola y después con Lucía. Sí, a mí me parece que no se ha tomado lo suficientemente en serio desde la sociedad la importancia que tiene en realidad la modificación de los nombres de las calles franquistas y la aplicación de la memoria histórica y democrática en ese sentido, ¿no? Me gustaba muchísimo una idea que reflejaba Marcos Pereda en el artículo de Público, que hablaba de que al final las calles nos vinculan a todos y a todas porque todas y todas tenemos que habitar las calles, que además nos identifican, porque no existimos en el mundo si no estamos, para empezar, empadronados en una calle que identifica quiénes somos, dónde estamos y en qué contexto operamos en el mundo. Entonces creo que no es una frivolidad que una persona que a lo mejor su abuelo fue fusilado durante el régimen franquista tenga que salir de su casa y encontrarse con un letrero todos los días con el nombre de una persona cuanto menos amigable al régimen que acabó con la vida de su abuelo, o bueno, pues que genera dolor. O él también relataba la idea esta de salir de casa y los pisos de protección oficial de la época franquista, encontrarte con el racimo de flechas, ¿no? Es que esto condiciona tu día a día y al final hace que tú te sientas de una manera a lo mejor muchas veces muy subconsciente, desvinculado del espacio en el que vives tu cotidianidad y que en realidad debería ser el primer espacio seguro para ti y para las personas que tienes alrededor, el lugar en el que vives. Lucía. Bueno, yo creo que al final, por mucho que nos pese a nosotros, sí que el movimiento reaccionario ha calado bastante en la sociedad. Y de hecho, el otro día me comentaba una amiga de Valencia que allí mucha gente ha vuelto a usar el nombre de las calles anterior a que se cambiase, ¿no? Y que, por ejemplo, es normal que te pregunten por las calles o lo que sea, ¿dónde está la Plaza del Caudillo, por ejemplo? O la calle del Caudillo, no me acuerdo. En fin, que se ha vuelto a usar esos nombres como una forma de expresar rechazo a la ley a la ley de memoria democrática, como una forma de rechazar en fin, los intentos de hacer justicia, ¿no?, que no se hicieron en su momento en la transición. Al final es algo bastante sorprendente que esto pase tantos años después, pero es lo que venimos hablando. La transición es que no se hizo bien. Entonces, la democracia se construyó no sobre la base de condenar la dictadura y la guerra civil o el golpe de Estado, más bien, sino que se construyó en fusión con una memoria que acepta el legado de esa dictadura como los ganadores, ¿no?, de un periodo histórico. Y bueno, en ese sentido, creo que la izquierda tenemos que seguir dando la batalla contra eso, y creo que al final lo que la extrema derecha ofrece, más que certezas, es sencillamente populismo. O sea, si tenemos este contexto de una cultura democrática que no es completamente democrática, pues es más fácil que un partido que te viene a decir
que no hay ni buenos ni malos, que los abuelos de un lado y del otro se abrazaron en la transición, ¿no? Y que ya está todo superado y que pues, los de izquierda son unos trasnochados que están ahí siempre mirando al pasado y tal, pues al final es el discurso que mucha gente quiere oír y que lo compra y ya está. Al final es el populismo nacionalista. Y Carlos, me pedían turno, empiezo con René. Sobre lo que ha comentado Paola, que estoy súper de acuerdo, y lo que tendríamos que defender es que el espacio jamás es neutral, y aquí hay gente que sabe de política y de política de urbanismo, y está clarísimo que no es así. Lucía, por ejemplo, que sé que está en París, a veces sí está por Francia, yo cuando fui a París, la verdad es que sorprendía el contraste. Ves en un montón de liceos franceses placas conmemorativas a la resistencia francesa, o que aquí hubo un montón de directores y de personas que combatieron contra los nazis, y aquí te encuentras pisos con el yugo y las flechas. O también cosas más claras como que no es lo mismo, lo sabrás muy bien, un urbanismo centrado en urbanizaciones cerradas a favorecer encuentros públicos entre la ciudadanía. Es que no es lo mismo, porque el espacio jamás es neutral. Y también espacio entendido como la manera en la que configuramos la sociedad de lo que vemos. Por eso Vox quiere censurar, por eso Vox ve el beso entre dos lesbianas en Buzz Lightyear y lo quiere censurar, porque sabe que el espacio y lo que vemos configura la manera en la que pensamos y lo tienen claro. Lo que pasa es que al final, lo ha comentado Lucía, se incumple esta ley, se incumple la ley del aborto, que creo que lo comentaremos luego, se incumple la ley de vivienda, y por eso no es suficiente con poner las cosas en un papel y pensarlo así desde la izquierda, es súper ingenuo. Por eso hay que combatir en la construcción de nuevos medios, por eso hay que combatir en todos los dispositivos culturales, hay que analizar la manera en la que penetramos en el propio Estado, porque la ultraderecha sigue dentro del Estado cuando estamos gobernando a nivel ejecutivo nosotros, y también entrar en los nuevos poderes mediáticos que también existen y que habrá que analizar, porque son los que más ve la gente joven, como los espacios de las redes sociales. Por ejemplo, para mí sería bastante transformador lograr que en el podcast de Jordi Wild veamos a Pablo Iglesias, por ejemplo, hablar. Eso sería fundamental. Mándale esta petición ahora en directo. No, pero sería fundamental. Jordi, trae a Pablo Iglesias. Sería fundamental, o a Íñigo, o a Zapatero, o a quien quieras, pero a alguien que haya influido mucho desde la izquierda. Eso es fundamental. Y si no combatimos todo eso, de poco servirá tener el poder, porque en cuanto vuelvan ellos, nos lo van a arrebatar, aunque sea clave, y también coincido con la gente de Podemos que lo hace, sea clave denunciar la manera en la que se funcionan los medios con nombres y apellidos, porque hay que denunciarlo. Tampoco se puede caer en la ingenuidad de decir vamos a entrar en los medios mainstream y a ver qué pasa. No, hay que entrar en los medios mainstream con un discurso, como se intenta hacer, pero crear cosas nuevas porque lo tienen ellos controlado, y cuando no les interese van a hacer lo mismo que hicieron con Podemos. Yo lo tengo clarísimo. Muy de acuerdo con los discursos que habéis lanzado en cuanto a que el espacio no es neutral, ¿no? Y precisamente porque no es neutral, también yo lo que pediría es que no fuéramos ingenuas o ingenuos. Y eso lo digo desde mi personal experiencia en el Ayuntamiento de Madrid. Llegamos y hay que cambiar nombres de calles franquistas que infectan todavía el callejero de mi ciudad. Y, bueno, pues había varias formas de hacerlo. Algunas personas, como sabemos lo que pasa en la justicia, no porque seamos muy listos, sino porque, bueno, pues hay algunos ejemplos claros que nos muestran que no vamos a ser muy recogidos de manera muy amable por parte de los tribunales de justicia, dijimos, tenemos mayoría para cambiar callejero, cambiémoslo. No usando la ley de memoria democrática, sino cambiándolo porque tenemos mayoría en el Pleno para hacerlo. ¿Qué oportunidad perdimos? No, vamos a hacerlo en plan buen rollo. No voy de ahora ya fácil porque ya pasó. Quienes compartieron gobierno conmigo lo saben, ¿vale? No lo van a reconocer, pero lo saben. Saben que algunos pensábamos que usar la vía de la ley de memoria democrática, ni siquiera era la última, era la anterior, pues nos iba a traer problemas. Hasta 8 calles han sido vueltas para atrás, pues como la de Millán Astray en mi distrito de Latina, que es una verdadera vergüenza, por la Fundación Francisco Franco. La más sangrante, sin lugar a dudas, es la de Caídos por la División Azul, también, donde la resolución judicial dice, no, es que estos señores no eran del ejército franquista, eran del ejército alemán. Me deja usted mucho más tranquilo que participasen del Holocausto. La División 238 del ejército nazi. Lo que quiero decir con eso, simplemente, un detallito para acabar, simplemente decir que ese espacio que no es neutral no solamente nos ataca, nos ofende en el ámbito de la memoria democrática. En el conjunto del callejero de todas las ciudades del Estado español, el 15% son de mujeres. El 15%. Y la mitad de ese 15% son figuras de muñecos, la Virgen de... o monjas. O sea, mira, no. Y lo habla un cristiano de base. O sea, es una vergüenza. Hay que actuar cuando tenemos mayoría para hacerlo. Que eso tiene un riesgo, y René, coincido con ello, es que luego pueden venir, no hablo de cambiarlo sin explicar, no hablo cambiarlo sin hacer pedagogía, pero desde luego si vamos de ingenuas,
pues nos pasa lo que nos ha pasado, que en Madrid sigue la calle Millán Astray en la ciudad. Bueno, como pasa con la gestión de las derechas en lo que refiere, por ejemplo, a las reformas laborales, que nunca hay diálogo social, sino que de pronto cogen, llegan y hacen lo que les viene en gana sin contar con ninguno de los agentes sociales. Me voy con Paola sobre este asunto del callejero. Yo quería, porque además justamente leyendo el reportaje me estaba acordando de lo de los caídos de la División Azul, porque otro argumento que se utiliza mucho es el de, joder, es que todo el mundo conoce esta calle por este nombre de toda la vida, no sé qué. Yo desde pequeñita me he cogido el 70 y me he recorrido la Cuesta de los Sagrados Corazones. Eso no era los caídos de la División Azul. Y de repente lo volvieron a cambiar y ni siquiera interpelaba ese sentido de el conocimiento popular de es que todo el mundo la llama así. No, es que ni Dios la llamaba caídos de la División Azul, la llamaban la Cuesta de los Sagrados Corazones y aún así vuelven a recuperar ese nombre. Y respecto a lo de la memoria histórica feminista en el callejero y todo lo que tiene que ver con urbanismo, es que es completamente cierto que esto construye realidades. Y aquí me gustaría contar una experiencia personal. Yo me acuerdo, de pequeña iba con mi padre mucho al Retiro, que está el paseo este con las estatuas de los reyes de España y no sé qué. Y yo me acuerdo que solamente había 2 mujeres en todo el paseo, 2 reinas, Violante de no sé dónde y Urraca de no sé qué, me parece. Bueno, no sé. Y yo me acuerdo que siempre que iba le decía a mi padre, papá, llévame a donde la reina no sé cuánto, llévame a la de la reina no sé qué. Y con 5 años le preguntaba, ¿y por qué no hay más chicas? Es que hay ausencia de referentes. Y me acuerdo la primera vez que me mudé a una calle que tenía nombre de mujer, que era la calle Ana de Austria, que es que a mí me hizo ilusión y debía de tener 10 años. Y era una reina, porque es que es lo que decías tú, que encima falta representación de mujeres en el callejero y esa visibilidad, y las que hay son mujeres reinas, gente de la monarquía o completamente desconocidas. Yo me acuerdo una vez también paseando por Carabanchel, hay una zona que tiene muchísimos nombres de mujeres y me volví loca mirando en internet buscando quiénes eran todas ellas, porque era la primera vez que me encontraba en un espacio en el que la mayoría de calles, pequeñitas así y tal, tenían nombres de mujeres y no sabía quién era ninguna. Y dije, es que es verdad, crea cultura. Los lugares que tú recorres crean cultura y crean el imaginario y dónde te mueves en el mundo y cuál es tu posición. Si voy al Retiro con 5 años y me encuentro que no hay ninguna mujer en el Paseo de los Reyes, pienso que no hay espacio para mí en el Retiro. Y aunque esto suena a locura, ¿no? Pero es verdad. Bueno, el New York Times avisa que España puede tener con Vox el primer gobierno ultraderechista desde Franco, ¿no? Y esto lo voy a relacionar también con cómo la izquierda ya arranca la campaña con un cambio de tendencia en las encuestas, a pesar de que el Partido Popular y Vox tienen mayoría. Me voy a ir con Sánchez Mato sobre este inicio de campaña, las posibilidades o no de remontada por parte de las izquierdas y lo que publica el New York Times hablando de cómo, bueno, pues existe la posibilidad real de un gobierno con la ultraderecha en nuestro país. Bueno, en primer lugar, decir que, con todo el respeto para el New York Times, la ultraderecha estaba acogida y metidita dentro de las costuras del Partido Popular y, vamos, o sea, que sorpresas las justas, que los gobiernos de Aznar y el gobierno de Rajoy, pues bueno, pues contaban con esos señores y señoras de Vox metidos dentro. De hecho, a mí uno de los que más me atizaba en el Ayuntamiento de Madrid en los plenos y más se indignaba con que yo dijera que era marxista, era un señor que era del Partido Popular y ahora es portavoz de Vox en la Asamblea, ¿no? O sea, era el delfín eterno de Esperanza Aguirre. O sea, que con eso no estoy quitando la importancia a que llegue Vox a los gobiernos. Lo que quiero decir es que, bueno, ya estaban. Y en segundo lugar, en cuanto a las capacidades que tiene, en este caso, la izquierda transformadora, no incluyo dentro al PSOE, lógicamente, de darle la vuelta a esas encuestas y a esa dirección que nos quieren hacer pensar que no hay solución, está clarísimo que si la gente va a votar, si el promedio de participación es el mismo en los barrios de la periferia de Madrid, de Sevilla, de Valencia, de Barcelona, el mismo que en los barrios de clase dominante, arrasamos. Así de claro, arrasamos. No hace falta más que eso, hace falta motivar a la gente. ¿Lo hemos hecho de manera que motivemos a las personas? Pues sinceramente no. Hemos cometido muchísimos errores en la conformación, hablo en el último espacio de tiempo, en la conformación del espacio, montones de cosas, pero es que ahora toca votar además por supervivencia y no porque llegue la ultraderecha, sino porque nos van a remover en 6 meses todos los avances sociales, los limitados que hemos conseguido en estos últimos 4 años. Por lo tanto, más nos vale estimular la participación y la participación con ganas. Y además, otra cosa, no nos basta solo incluso con darle la vuelta a las encuestas y conseguir un gobierno de coalición con más fuerza de la izquierda transformadora en estos próximos 4 años. Como la gente, además de votar, no se ponga en plan militante
a combatir lo que nos viene de fuera. Imaginaos lo que van a ser los 4 años próximos, con la justicia en las manos de los de siempre, con los medios en las manos de los de siempre y, bueno, pues con toda esa ultraderecha atacando por tierra, mar y aire. Más nos vale que estemos haciendo algo más que ir a votar. Marina Olmo por videoconferencia. Bueno, la verdad es que hayan conseguido tantísima mayoría y que todavía, a pesar de las primeras medidas que están tomando PP y Vox en los gobiernos municipales donde han conseguido el poder, todavía no hayan bajado prácticamente ni un poquito, es bastante inquietante porque vaya, lo primero que hacen nada más llegar es prácticamente cada día, desde que conformaron gobiernos en distintos municipales, hemos estado viendo noticias de tal ayuntamiento del PP y de Vox se sube el sueldo, este otro ayuntamiento se sube el sueldo. Es que creo que prácticamente no ha quedado ningún ayuntamiento de PP y Vox que en cuanto ha llegado al gobierno lo primero que ha hecho ha sido subirse el sueldo. Y luego, junto con las otras medidas también súper importantes que son censurar y ya está, o sea, subirse el sueldo y censurar, genial, maravilloso. O sea, esta premisa para el gobierno central que nos espera ahora para las elecciones del 23J es que es maravilloso. Y ya no solo, es que es una vuelta increíble que parece que vuelve la Inquisición española. Ya no solo la censura de un beso de 2 chicas en una película, bueno, específicamente la de Buzz Lightyear. Luego es que incluso Lope de Vega se les queda a Vox muy progresista para ellos porque también censura una obra suya por insinuaciones sexuales. Como insinuaciones sexuales, o sea, en 2023 estamos censurando obras por esto, de verdad, señores. O luego también, ahora tampoco se puede hablar de la religión y también censuran una obra de Santa Teresa. Bueno, esto además por parte del Partido Popular, no de Vox, pero Vox obviamente aplaudiéndolo. Es decir, es que es literalmente otra vez la Inquisición española porque no se puede hablar de religión, no se puede blasfemar, no puede haber ninguna insinuación sexual. Lope de Vega, lo más hetero básico que te puedes encontrar, pero también igualmente les parece mal. Pero vamos, si es que igualmente, si tampoco se castiga en las urnas a personas como por ejemplo Ayuso, que aunque mate a 7.000 ancianos por la gestión de las residencias, pues sigue ganando prácticamente con mayoría absoluta, pues es que igualmente, si es que la sensación que eso nos queda es da igual lo que hagan, da igual el daño que hagan y la vuelta atrás que supongan, que es que van a seguir ganando, se nos queda el cuerpo, la verdad que bastante Rafa Mayra, luego con René. Bueno, yo creo que hay cuando hablábamos de este proceso de derechización o no, de si la extrema derecha está influyendo mucho en el PP, claro, a mí me parece que ellos no han ocultado tampoco nunca el carácter que tienen, sobre todo donde ganan, ¿no? Creo que aquí en Madrid, por ejemplo, la famosa frase que decía el alcalde de somos fascistas pero sabemos gobernar, son fascistas aunque no saben gobernar, pero fachas son un rato porque lo primero que hizo fue romper las lápidas de los fusilados del cementerio de la Almudena, ¿no? Y la señora Ayuso gobierna desde un centro de torturas que no está reconocido como centro de torturas ni resignificado, es decir, en el lugar donde gobierna, en la Casa de Correos, que era donde estaba la Dirección General de Seguridad, era donde se aplicaban las técnicas aprendidas de la Gestapo por parte de la policía franquista española. Claro, yo creo que el hecho de que todo eso se sabe, pero no se reconoce, y se sabe, pero no se reconoce, porque pueden. Y yo creo que ahí hay un problema fundamental que es clave, que yo creo que definió la ruptura del sistema político y del bipartidismo, que fue romper con la filosofía de la impotencia de las clases populares frente a la oligarquía. Y creo que estos 4 años han supuesto, por parte de la derecha, un mensaje claro de da igual que ganéis las elecciones, que nosotros vamos a seguir mandando a como dé lugar. Y además, a la que podamos, os destruimos la vida. Creo que ese ha sido el mensaje. Y eso tiene un valor político muy importante en un país donde una parte de la población fue exterminada para que el régimen oligárquico y la oligarquía patrimonial pudiera defender sus propios intereses, que es lo que supuso el franquismo, ¿no? Y yo creo que eso es algo que a veces se nos olvida y tiene una gran influencia en la cultura popular. René y luego Lucía.
Yo creo que si ampliamos el foco podríamos decir, igual en unos años también lo vemos, que podemos estar ante una gran oportunidad para intentar abrir determinados debates y determinadas heridas, como el debate territorial, que va a ser fundamental. Miedo me da si están PP y Vox en el gobierno. El debate de la justicia fiscal y la justicia social. Miedo me da si PP y Vox están en el gobierno. Y cosas de gran foco. El debate de la Unión Europea y cuando nos pidan ajustar el déficit. Miedo me da si están PP y Vox lo que van a hacer. O también la oportunidad de intentar democratizar el país hacia un sentido más transformador. Yo creo que es fundamental que se pongan en valor las cosas positivas del gobierno de coalición, pero no nos podemos quedar ahí y eso no funciona, no es suficiente, hay que seguir avanzando, no se puede ser tibios y hay que obligar al PSOE. Siempre se ha dicho esto y es la realidad y hay que decirlo porque es verdad, porque si no va a haber una absorción de mucha gente que es muy de izquierdas, pero por parte del PSOE, por el planteamiento discursivo de Sánchez, que ha arrebatado varias banderas de la izquierda transformadora, terminarán votando al PSOE y luego, si nos llevamos sorpresas, normal que nos las llevemos. Tampoco basta con decir que son fachas ni con el miedo a la ultraderecha, aunque sea importante decirlo, porque la realidad es que la gente lo pasa mal. Es que hay gente que está sufriendo. Si la gente ve que no se logra, porque el PSOE no quiso, hacer una ley de vivienda en condiciones, la gente lo pasa mal y puede votar otra cosa. Si no se sube el salario mínimo lo suficiente, fijaos hasta qué punto está ganado ese debate, que hasta Feijóo lo insinúa, que deberíamos subirlo, pues la gente se queja y sufre, incluso gente que nos ha votado, porque es que hay gente que lo pasa mal. Por eso es fundamental en estas elecciones y también decirle a la gente que el voto útil no es el PSOE. Y es más, incluso si lo que tú quieres es que se revalide el gobierno de coalición, que es lo que quiero yo y queremos todos y todas, es fundamental la disputa por la tercera plaza. Ahora mismo hay casi 20 provincias donde el voto de Sumar puede ser decisivo y puede disputar un voto al Partido Popular o un voto a Vox, normalmente al PP, y eso puede decantar mucho las encuestas y las elecciones. Es fundamental hacerlo, no solo para parar a este gobierno, sino que al final, como dijo Iglesias en el debate con Junqueras, es que vamos a caminar hacia un modelo, por lo menos lo va a intentar, semiautoritario, estilo Hungría y Polonia, totalmente, lo van a intentar, y a ver hasta dónde llegan. Yo creo que esta es la situación y es como estamos ahora. Y ojo, si vuelve Trump al poder y sigue la ultraderecha avanzando en el mundo, España puede ser un emisario, una colonia más de Estados Unidos y la ultraderecha o intentar ser un faro para transformar las cosas en un contexto geopolítico bastante complejo. Bueno, de hecho, lo que comentas justo es efectivo en ciudades, por ejemplo, como Valencia, como Alicante, donde en efecto el voto decisivo de la izquierda podría disputarle el último escaño al Partido Popular y a Vox, en ciudades como Madrid, en Toledo, en Valladolid, bueno, Granada, Córdoba, Murcia, Castellón, varias ciudades donde la tercera posición va a ser clave y va a ser la disputa entre el Partido Popular y Vox, y que leía justamente en este momento. Me voy a ir con el asunto con el que estábamos tratando justo con Lucía de Castro y luego me vuelvo con Paula. Pues retomando justo lo último que ha dicho René sobre el papel de España un poco internacional y precisamente por lo del artículo del New York Times, yo quería decir una cosa sobre la importancia de la imagen internacional, ¿no? Que al final tiene un efecto directo en la economía, afectando al turismo, por ejemplo, y demás. Y creo que no se le da la suficiente importancia ni a la imagen internacional ni en general al rol internacional que tiene España, que no es poco. Al final, no olvidemos que es parte de la Unión Europea, de la OTAN y de organismos internacionales con una posición privilegiada, como puede ser, por ejemplo, el Consejo Ártico, donde España es uno de los 13 países observadores. O sea, España es una potencia media a nivel internacional y eso creo que conlleva una responsabilidad, que es algo tan lógico, pero a la vez tan difícil, como promover un mundo más justo, ¿no? Y en estos años ha sido un referente en muchas cosas y precisamente por eso ahora para gran parte de la comunidad internacional parece impensable que se esté haciendo una campaña electoral en la que se cuestionen derechos fundamentales como es el aborto, dicho así por el Tribunal Constitucional. Y pongo el ejemplo del aborto porque precisamente en este momento vemos que en América Latina, una región con un vínculo directo con España, está luchando incansablemente por este derecho, ¿no? Ya sea por legalizarlo o por ampliarlo. Y precisamente en estos últimos meses ha habido, por ejemplo, en El Salvador, un gran debate nacional con este derecho, tras el caso de Beatriz, en el que murió por un embarazo inviable, en el que se dijo que el bebé fuese como fuese iba a nacer muerto y ella podía también morir con un alto riesgo y aún así no se le concedió el aborto. Entonces, ahora mismo no se entiende que en un momento
o sea, que a día de hoy, con toda la información que hay sobre las dramáticas consecuencias, ¿no?, de la prohibición de este derecho y con casos como los que estamos viendo en América Latina, que es una región con la que tenemos tantos vínculos y tan cercana a nosotros, no se entiende evidentemente en la comunidad internacional que ahora España esté retrocediendo tanto. Y creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, cuál es la imagen internacional que se está dando.